trabajo de silicón que parece la soldadura. Por lo que son únicos son por su pintura a mano aquí adentro, ¿sí? La pintura a mano interior, no había otro vitral de ese tipo que tuviera este diseño pintado adentro, ni ese diseño, ni como pueden ver aquí en la foto de cómo era el cuarto, el salón de fumadores. Sí pueden ver todos los vitrales de ese tipo que había aquí, y cada vitral en el centro tenía un diseño diferente. Entonces parte de la recabación de información para la película tuvo que ver con encontrar la posición exacta con respecto al cuarto de fumadores o con respecto al Titanic, de la posición de cada diseño. Entonces, si estuviéramos en 1912 en el Titanic, en esta esquina del cuarto de fumadores, íbamos a ver estos vitrales exactamente con esta misma pintura adentro, y la que está a un lado igual, y el que seguía más para allá exactamente el mismo. Entonces se fueron a un gran detalle a hacer todo lo que fue la película. Y aquí es donde las señoras se venían, como les dije, a perder tiempo mientras a Rose la invitaron a bailar a la sección de tercera clase, y ya les empezaron a gustar las perdiditas, y al otro día también los señores se vinieron al salón de fumadores, mientras a ella la estaban dibujando acá como Eva, con su diamantote. Y se fueron luego a dar la vuelta por el barco y se encontraron el carrito y dijeron a ver qué rato empañamos los vidrios y todo eso. Mientras los señores estaban aquí. Bueno, sigue para acá. Vamos a pasar al salón, al cuarto de calderas, madera y plástico. ¿Sí? Nunca hizo calor aquí adentro, aquí se utilizaron efectos de computadora interiores para que pareciera fuego ardiendo y efectos de luces. Y a los extras los sprayaban con agüita y aceite para que parecieran que estaban sudando y desquitando el sueldo. Pero realmente aquí no hizo calor. Y en otras muchas escenas donde parece que hace un friazo, ¿sí? Como ahorita cuando se está remando entre los congelados y todo eso, como les comenté, es en este cuartito, ¿sí? Ahí el agua estaba tibiecita. De hecho el ambiente también estaba calientito. En ese mismo estanque fue donde se filmó la escena cuando Rose y Jack platican por última vez y que están y así todo eso. Cuando están viendo ustedes el aliento, ese aliento es computarizado. Sí, es un efecto de computadora para que pareciera que hacía un frillazo, pero también estaban bien a gusto los dos actores, ¿sí? Había 16 calderas de este tipo del Titanic, estaban divididas en grupos de 4 calderas. Pero al director le dio, no quería gastar en otra parte de estas calderas, y en vez de eso se aventó un trucazo de cámara sencillísimo, que es el espejote ¿sí? Ya tiene su cuarto de 4 calderas, ¿sí? Ya combinado con efectos de computadora y todo, ya parece como si fuera un cuarto completo. De hecho, aquí si ven detenidamente, en la foto se puede ver el reflejo de los extras. En el espejo, y acá arriba se ve el reflejo de los spots, de los reflectores arriba. Aquí tenemos la mitad de un modelo a escala del Titanic. En este caso, ya nomás queda la mitad, antes estaba completo, pero era utilizado por el director para visualizar las escenas aéreas. Y en vez de estar allá afuera con gente y con el frío y todo, a lo mejor aquí visualizaba cuántos pasajeros iba a distribuir en la cubierta, cuántos marineros oficiales iban a estar dando el servicio al Titanic, y ya que tenía todo en la mente, entonces sí, ya mandaba a llamar a sus asistentes y ya distribuían a la gente en todo lo que era la cubierta. Después de que el barco se utilizó horizontal, se tomaron unas 3 semanas de break en lo que fueron escenas de cubierta, y se reestructuró el barco a una inclinación de 16 grados más o menos. De ahí el barco ya no se volvió a inclinar nada más. De ahí empezaron los trucos de cámara. Como cuando ven ustedes a toda la cubierta llena de gente y el barco a 50 grados y todo el mundo resbalándose y agarrándose de lo que podían. Esas escenas fueron hechas a 16 grados, así que no es mucha inclinación. Ahí distribuían a personas por toda la cubierta y le decían, ok, tú agárrate de lo que tengas a un lado, ¿no? De un pasamanos, de un riel, de una banca, lo que tengas, y si no tienes nada de que agarrarte, tírate al piso, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que ya estaban todos acomodados y ahora les decían, ahora actúen como si estuvieran resbalando. Entonces,
haz de cuenta que se agarran de algo y están así como que todos haciendo un teatro como el que se van. Y junto con eso, el director combina eso con la rotación de la cámara a unos 30-40 grados. Y cuando ya hace la escena derecha, parece que el barco está a 50 grados y todo el mundo está cayendo. Ese mismo efecto se hizo cuando se ve a las personas deslizándose por los pasillos. Esos eran stands o dobles, que por dentro traían arneses. Y de esos arneses corría un cable de acero por toda la cubierta, por todo el pasillo. Y al final había un motorcito. Y este motorcito lo prendían y los jalaban a 16 grados, y también combinándole con la rotación de la cámara parecía que se están deslizando también a 40-50 grados. Y después de que el barco se utilizó completo, se le removió la popa, toda esta parte en el barco original, y se puso en esta plataforma. ¿Sí? Esta plataforma sí estaba actuada por 2 pistones hidráulicos, y aquí sí podían darle la inclinación que querían de 0 a 90 grados. Aquí fue donde se hicieron las escenas de todo el mundo colgando y cayéndose los stands y todo. Todos los extras envueltos y los actores estaban también con arneses y cables de acero asegurados. Todos los demás, los stands estaban también con arneses, pero con cables de acero que sí corrían, o sea que sí podían darles la oportunidad de caer. La caída, una caída calculada que tenían, aunque en esos cálculos se rompieron costillitas y se botaron hombros también y cosas, o sea, por la violencia de las escenas. Pero para lo que les pagan, pues hasta yo me rompo las costillitas. No, pero sí. Las caídas más fuertes, esas sí son escenas, son efectos de computadora, como el que va cayendo y se pega con el pasamanos y cae el agua, o el que se rompe toda la espalda en la propela. Que yo sepa son efectos de computadora, no sé si habrán indemnizado muy bien a la familia. Así no hay, vaya, así no, te vamos a extrañar. Ese que hizo que el agua pegara en el agua, pero realmente eran las carguitas explosivas. Tienen grandes almacenes donde guardan vestidos de los 20 y de los 10 y bolsas y de todo, y ahí los mantienen hasta que hay películas de aquella época y sacan y luego vuelven a guardarlos. Los guardarropas para Titanic eran pasillos de 2 pisos, increíble, con vestidos y trajes de etiqueta y de todo tipo de primera, segunda, tercera clase, todos los estilos. Bueno, vamos a pasar acá. Quedaron viendo la serie. Dile que venga. Las sillas. Oiga, exactamente dónde son las salidas de Titanic. En Southampton, ahí en Inglaterra. Ajá. Y luego hizo otra escala en otra ciudad, no me acuerdo bien, donde subió Molly Brown, la gorrita, y de ahí se hizo el show. Bueno, vamos aquí a ver otros artículos de la película. Aquí están las sillas de descanso para el reparto. Aquí puedo aprovechar para mostrarles cómo descansan las estrellas. No, de hecho estas sillas son muy utilizadas en toda la industria cinematográfica porque son muy cómodas y porque hay una regla general de tiempos, más o menos. Un minuto que vemos en una película es el aproximado a 16 horas de trabajo real. Así que imagínense todo el tiempo que hay que estar repitiendo escena, cambiar el set, que se descompuso esto, que se trona el otro. Hay muchas cosas que pasan, entonces los actores o staff y todo tienen que descansar de vez en cuando y se hacen estas sillas. Como en el Titanic hay 20 horas de escenas completas y la filmación tomó 8 o 9 meses. Entonces ahí está también la proporción sota. Aquí están los botones, réplicas de los botones utilizados con los uniformes en el Titanic. De hecho los botones, no sé si ahorita, pero en aquel tiempo, por lo menos el Titanic, el tamaño del botón te indicaba la jerarquía. ¿Sí? El capitán tenía el nivel, obviamente, de la autoridad más grande, y de ahí el botón se iba haciendo más pequeño conforme iba bajando el grado. Así que el capitán los más grandes, y luego los oficiales más pequeños, sus marineros, hasta que ya el que limpiaba zapatos, pues ya no llegaban ni a botones, ya le dan su segurito o su chicotito para que se me hagan los pantalones y ya. Sí. Aquí tenemos las cartas también especialmente para la película, con el tipo de escritura que prevalecía en aquel tiempo, con el tipo de tinta también de aquel tiempo. Y para los críticos de cine también, las estampillas son réplicas originales de estampillas de Inglaterra del 1912. Todo el detalle. De hecho se han sacado cartas del Titanic original.
han sacado belices y ropa y cosas así. Bueno, dentro de los belices está la ropa. Y la han abierto cuidadosamente y han encontrado la ropa perfectamente conservada y todavía dobladita. Y entre esa ropa han encontrado cartas y han podido leerlas. Imagínense el valor, o sea, moral que tienen esos descubrimientos, que de imaginarse la tragedia que está detrás de eso y que el Titanic se hundió en un punto inalcanzable por muchísimos años hasta que en el 84, que fue cuando se descubrió. En ese tiempo ya, obviamente ya estaban los sonares y ecosondas lo suficientemente potentes para detectar una señal de 2,5 millas de profundidad. Y ya hay los submarinos para que aguanten esas presiones y esas profundidades, y bajan y sacan belices y resulta que está leyendo una carta que estuvo 90 años allá abajo casi esperando, y por fin la lees tú, que iba algún familiar, algo en América. O una botella de champaña que todavía tiene su corcho, que todavía tiene su champaña adentro, y la sacan desde allá abajo. Imagínense el costo de una copita. Aquí está lo que les estábamos explicando hace rato de la inversión del negativo, ¿sí? Todo esto se ponía en la cubierta y todo, y el invertir el negativo es lo mismo que leer en el espejo. Y ahí es cuando los derechos se hacen zurdos y los zurdos se hacen derechos. Aquí está la Inglaterra de 1912. Como pueden ver, eran bastante grandes, eran las Heavy Duty de Everready, no sé si de Everready, pero sí las de larga duración, que eran las que traía el último marinero, que iba a ser yo, sí. Buscando a los sobrevivientes. La luz que ustedes ven de la lámpara no es de esta lámpara, es un reflector que está en el techo. Un operador de un reflector se sincronizaba con los movimientos del actor y se parecía que era el haz de luz de la lámpara. Aquí tenemos otro colega extra del Titanic, el señor Achinelli. Ahorita le voy a presentar a mi familia, que aquí nos está acompañando el grupo. Sí, no, pero aquí tengo mi grupo detrás tuyo, así que ellos van a aprovechar para oír todas tus mentiras, digo, todas tus verdades. Sí, sí. La otra versión, ¿no? Sí. Aquí tenemos otra pequeña muestra de la diferencia de lujos y de clases en el Titanic. Este es un portalámparas para el área de primera clase, ¿sí? Que pueden ver bastante bonito y lujoso. Aquí pueden compararla con la de segunda clase. ¿Sí? Mucho menos lujo, ya con el cable de fuera, ya totalmente diferente. Y luego lo comparan con el de la cárcel. No, eso era para la tercera. Sí, que ya está su jaulita y todo para que no se robaran el foco ni nada. Sí, totalmente diferente. Y obviamente esto era en aquel tiempo y se reflejaba totalmente en el Titanic, ¿no? Ninguno de tercera podía cruzar a segunda, ninguno de segunda, tercera o primera. Los únicos que podían, de hecho, invadir cierto terreno eran los de primera, que ellos sí podían estar en toda la cubierta. Pero en áreas interiores cada quien tenía su territorio. Al único que se le permitía cruzar el territorio fue a Jack, porque el director le dio permiso. Sí, pero ahí no fuera nadie más. Sí, de hecho, se hizo un viaje especial al Titanic hace como 3 meses. Yo no vi el programa, pero sí supe que se hizo una expedición. Se iba a transmitir en vivo se transmitió en vivo por el Discovery Channel. Iban a mandar submarinos. Y de esos submarinos iban a mandar los pequeños submarinos como los que se ven en la película, controlados remotamente con cámaras, y los iban a meter a compartimientos. Y iban a meterse en los compartimientos donde se ven las rejas cerradas. ¿Se acuerdan las rejas cerradas de tercera clase? Que hubo muchos testigos que vieron que no dejaban salir a los de tercera, así que muchos se fueron murieron de esa manera encerrados. Pero querían realmente verificar si realmente estaban encerradas o no. No vi el programa, no supe si sí o no, pero eso querían verificar ese misterio. Hay otro misterio también, como el dilema que estuvo todos los años del hundimiento del Titanic, de que si se había partido o no. Y hasta ahorita que se encontró fue cuando ya se verificó que sí, o sea, la parte de la popa estaba a 800 metros separada de la parte de la proa. Y es lógico, el Titanic pesando 54,000 toneladas,
y se desbalancea la primera parte, ¿sí? La primera parte se llena de agua, desbalancea totalmente el barco. Imagínense, esto medía como 350 metros, en metros 880 pies de largo, en metros son como 350, póngale que 170 metros, la mitad de la parte de la calidad de la madera, la calidad del trabajo, del tallado, y el domo, en este caso era de cristal, en el Titanic original era de cristal y todo lo que era la estructura era de hierro. En el domo de la película era de vidrio de azúcar, que es muy utilizado por los stands y dobles para aventarse por las ventanas y cualquier cosa que tiene que ver con que vidrio quebrándose, utilizan el vidrio de azúcar porque se rompe muy fácil, porque no hace astillas, o sea, no corta, entonces es el que más se utiliza. Y en este caso, este también estaba dentro del estanque junto con los demás interiores, entonces cuando se hicieron las escenas del hundimiento, este se sumergía, se puede decir que totalmente, y junto con eso dejaban caer una gran cantidad de agua para romper el domo, y adentro estaban extras, actores, camarógrafos, todo el staff. Imagínense si fueran vidrios reales y el agua inundándose y todo eso. Entonces debía de haber un ambiente seguro para las escenas. Y en cuanto cortaban la escena, subían el set y checaban que nadie hubiera tragado agua y que todos estuvieran bien, y entonces ya se repetía y se repetía. Este cuarto de descanso estaba, como les digo, a un lado de las entradas de la escalera principal y estaba a un lado del salón comedor principal. Y era utilizado por los pasajeros de primera clase para esperar aquí, se echaban un traguito o platicaban un rato mientras estaba disponible la mesa en el salón comedor principal. Entonces aquí es donde ellos esperaban. Atrás de ustedes está la campana aquí en la pared. La campana que utilizaron los marineros en la película para avisar que es del témpano de hielo. Ese sí es metal real, ese sí pueden sonarla si alguien gusta. Y a un lado... Iceberg! Where? Y aquí al lado está la chimenea que estaba en el cuarto de Rose, su cuarto de primera clase. Aquí tenemos una réplica de una caja fuerte, que es una caja fuerte extraída del Titanic, de las ruinas del Titanic. Esta no es la original, pero el director mandó a hacer una copia porque le gustó el tipo de la caja y le gustó para empezar la historia de Rose y Jack, que estos buscatesoros, en vez de... pasaron mucho tiempo investigando los hechos del Titanic y cómo ocurrió para determinar el cuarto y en qué lugar estaba exactamente el supuesto The Heart of the Ocean, que era el corazón del mar o del océano, el superdiamante. Y por fin encuentran el cuarto y encuentran la caja fuerte, la sacan y ya están con su champaña y sus puros esperando ver el diamante y sacan el dibujito en vez del diamante, que está bonito pero pues no sabe como el diamantote. Entonces pues la gente toda desilusionada de que no estaba el diamante, y es cuando Rose, la viejita, está viendo la tele y se pone en contacto con este señor, y es cuando ya va hacia al Keldysh. De hecho, el director James Cameron bajó 12 veces al Titanic original, a hacer escenas reales allá abajo. Bueno, antes de entrar a eso, se me olvidó el dibujito que como ven, Leonardo DiCaprio es buen actor en esta y en otras películas, pero no es bien dibujante, ¿sí? El que se aventó el dibujito fue el director James Cameron, es la mano de James Cameron la que está aventando el dibujo. Y como les digo, James Cameron bajó 12 veces. El barco moderno que vemos en la película es el barco real que se utilizó, es un equipo ruso rentado. El Keldysh es el barco y el Mir 1 y Mir 2 son los submarinos que carga adentro. Y de hecho tenían que estar bien seguros de que fuera un equipo apropiado para el trabajo, porque el barco está a 2,5 millas de profundidad y la presión que se genera ahí abajo es de 3,5 toneladas por pulgada cuadrada, ¿sí? Más que yo creo cualquier sistema hidráulico que existe hoy en día. Por lo menos yo de aviones sé que la máxima presión es de 3,000 libras, que es como 1,5 toneladas. Imagínense 2 toneladas más de presión ahí abajo, y eso es nada más la presión, ¿sí? Si multiplicas eso por el área del submarino, que mínimo que serán 400 pulgadas cuadradas o algo así, entonces si multipliquen 3,5 toneladas por 400 y les va a dar la fuerza que está tratando de aplastar el submarino. Entonces ahí sí está, esas son palabras mayores.
De hecho, ahí se menciona en la película, si llega a fallar el submarino, no explota, implota. ¿Sí? Porque es inverso. Una explosión es una presión alta encerrada y una presión baja afuera. En este caso, la presión alta está afuera, la presión baja está adentro. Entonces, en vez de explotar, implota, es inverso, el aire sale, todo lo demás. Y el tiempo en el que tardaría en hacerse así es de 2 microsegundos para un submarino que baja allá. ¿Sí? Por la fuerza esa que está aplicando a la estructura. Bueno, aquí está la bolsa de Jack, ¿sí? Con la que va corriendo entre la gente y se le hace tarde para alcanzar el Titanic, que para su mala suerte lo alcanzó, porque no supo la que le esperaba en 4 días. Pero por el juego de póker que se aventó, lo ganó y ganó el boleto de su amigo Fabrizio. Y el caso es que se fueron en la película. Me tocó estar viendo cómo se hacía la escena de arriba del barco, cómo iba el camarógrafo corriendo junto con Leonardo entre la gente, entre los caballos y todo. Era muy interesante ver cómo se hacían y el equipo que se utiliza. En este caso es una cámara que se carga manualmente, no es ningún carrito, o sea, es un arnés que trae el camarógrafo. Tiene un brazo cargado por resorte, que es el que carga realmente el peso de la cámara. Para que él no haga esfuerzo con el brazo, él carga exactamente lo menos que es la cámara. Y la cámara es un tubo, abajo tiene el sistema de balanceo con giroscópicas en diferentes direcciones para mantener el balance perfecto. Y arriba está el sistema de fotografía, todo lo que es el film y todo eso. Entonces puede ir corriendo como si nada y la cámara está totalmente estable durante toda la vibración y todo. Tiene sistemas de amortiguamiento. Está pura alta tecnología. Ya se cae de rodillas y está un señor con un traje blanco y el clásico bigote francés y le ayuda a levantarse a Rose. Él es ese panadero. Y al final, cuando ya están a 90 grados y que ellos ya se pasaron del otro lado del pasamanos, este señor también está a un lado de ellos. Él es ese francés. El caso es que de ahí el barco se va a pique y todo el mundo empieza a tratar de nadar. Los únicos ahogados en el Titanic fueron los que se fueron con el barco. ¿Sí? Todos los que quedaron en la superficie duraron a lo máximo de 15 a 20 minutos por el agua tan fría. ¿Sí? Y el proceso más o menos era empezar a patalear desesperadamente por lo frío y para mantener el calor. Pero era demasiado frío como para alcanzar a hacer calor, entonces empezaban a patalear, más al rato se les empieza a entumir el cuerpo, más al rato ya no sentían el cuerpo, al ratito de eso les empezaba a dar sueñito, te duermes y ya nunca despertaste. Pues este señor con su borrachera duró como 1 hora y media dentro del agua, vivito y pataleando, mejor dicho. Y tuvo la oportunidad de agarrarse de un chicote de los botes salvavidas y como 1 hora y media después fue cuando tuvieron la oportunidad de subirlo, o sea, se salvó. No fue que en 1 hora y media se congeló, sino que en 1 hora y media lo subieron a un bote. Y pues, de hecho, se han hecho investigaciones, el alcohol no te calienta, pero el alcohol tiene, no sé, aquí alguna química nos puede decir a qué temperatura se congela el alcohol. No sé a qué temperatura se congelará, pero se congela mucho más abajo que cualquier otra cosa. Entonces, su cuerpo tan saturado de alcohol no dejó que se congelara, ¿sí? Y entonces él estuvo ahí con un frillazo como sea, pero la hizo. Y yo creo que al otro día había sido la cruda que más ha de haber disfrutado de su vida, al saber que amaneció vivo. Pero esa es la historia de él. Otra historia es de un señor que empieza a escuchar a los oficiales llamar solamente a mujeres y a niños a los botes salvavidas. Y en vez de dejarse llevar por el pánico, mejor se le prende el foco, se mete a un camarote, se pone a buscar ropa de mujer, se viste de señora y se mezcla con las señoras y se salva. ¿Sí? Pero para su mala suerte bajó del bote 14, que es el que se devuelve al final. Entonces, después de que el Titanic se hunde, los botes se unen en cierto punto en el mar y es cuando empiezan a escuchar la agonía de toda la gente y es cuando el oficial decide, no, pues vamos a volver a ver a quién salvamos. Entonces, estos botes que estaban juntos, el bote 14 iba lleno de mujeres. Entonces, estas mujeres se transfieren a los otros botes que estaban más vacíos. Y en esta transferencia, el oficial le ayuda a esta señora a cruzar y se accidentalmente le tapa la cabeza. Y ve que es un señor, pues, y es cuando se enoja y lo avienta al otro bote y hace un escándalo. Y esta escena se filmó, pero también se cortó, ¿sí? Todas esas historias.
Pero esa es otra historia. Aquí tenemos una réplica de los boletos de Titanic. Este es de primera clase, este es de tercera clase, no hay de segunda. Estos son como los que se ganó DiCaprio cuando ganó el póker al principio.